Saludarles a cada uno de ustedes. Ya. Quiero saludarles a cada uno de ustedes, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios que podemos en esta mañana podernos comunicar, y quiero saludar especialmente a las familias y a todos en general. En esta mañana quiero compartir una palabra acerca de la iglesia en los últimos tiempos, la vida de los creyentes y los planes. El tema de esta mañana es: los planes de Dios siempre se van a cumplir. Es el tema de esta mañana: los planes de Dios siempre se van a cumplir. Bien, hermanos, vamos a dar lectura a una palabra de Dios que aquí se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 28. Todos con su Biblia. Amén. Así dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando yo salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales los trataron con no poco humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron todos a causa de la lluvia y que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en las manos. Cuando los naturales vieron la víbora colgado de la mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios con D minúscula. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también otros que en la isla también tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Dios bendiga su palabra. Bien, queridos hermanos, en esta mañana entonces vamos a profundizar esta palabra. ¿Cuál era el tema? Los planes de Dios siempre se van a cumplir. Lo que les quiero decir que en esta mañana es de que siempre cuando Dios ha planificado algo, lo que Dios ha empezado, lo va a terminar. En la vida de Pablo, vamos a hablar en la vida de Pablo. En la vida de Pablo encontramos su inicio, como era Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, pero el día que tuvo un encuentro con Dios, inmediatamente su vida cambió, su vida nunca fue la misma. Encontramos en el libro de Filipenses también su testimonio, donde dice: todas las cosas para mí son basura, las cosas que las tengo por ganancia las tengo por basura, por lograr conocer el conocimiento de Cristo, el amor de Cristo, y ser semejantes a Él. Todas esas cosas encontramos acerca de Pablo. Pero cuando él ejerce el ministerio, su vida estaba evocada totalmente al Evangelio, a la propagación del Evangelio, porque para eso fue llamado. El apóstol Pablo tuvo un llamado de predicar a los gentiles, de predicar a todas las autoridades de toda Asia. Entonces ese fue el plan y el propósito de Dios con la vida del apóstol Pablo. Pero este hombre ha ido de cárcel en cárcel. De una cárcel le enviaban a otra cárcel, de esa cárcel le enviaban a otra cárcel. Pero ahí en la cárcel, ahí estaba escribiendo las cartas paulinas, las cartas a los pastores, las cartas a las iglesias. O sea, ¿qué nos da a entender? Él estaba preso, pero la palabra no estaba preso. La palabra siempre de la cárcel se estaba predicando a través de las cartas, enviando a las iglesias.
Entonces nos podemos dar cuenta, hermano, los planes de Dios siempre se van a cumplir. La Biblia dice, este mundo pasará, pero más mi palabra no pasará. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Y aquí la vemos, él fue enviado de Jerusalén, él apeló a Roma, y entonces ha ido de una autoridad a otra autoridad, a otra autoridad, hasta desear llegar hasta Roma, donde se tenía que enfrentar ahí con César. Esa era su última autoridad, creo que era su última vida de Pablo. Sin embargo, en el trayecto, cuando ellos están viajando, ya 12 días, un trayecto donde ellos viajaron, pasaron mucho tiempo para llegar a Roma, pero a los 14 días se presentó un viento tan recio que se llamaba, a ver, este viento se llamaba, era una tormenta tan grande, tan fuerte, y que se llamaba, a ver les digo, ¿dónde está? Euroclidón, una tormenta, está en el 27, versículo 14. Pero no muchos después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Entonces, esa gran tempestad, ese viento tan fuerte, se nubló, no hubo día, todo era oscuro. Ellos no sabían si estaban de día o estaban de noche, y la nave estaba así a la deriva, llevado por el viento. Y Pablo ahí siempre les hablaba, le decían que no tenían que estar a la orden de Pablo, pero la gente no lo creía a Pablo porque era un preso. Más la gente creía al que estaba en el timón y al dueño de la barca. Y llegan a los 14 días, se dan cuenta que están cerca de tierra, y dan aviso, y de pronto ellos dicen, aquí vamos a lograr llegar. Y cuando ellos deciden así, se entra la parte del fondo, en el mar había una roca ahí, y ahí se encaña ahí una parte del barco de atrás, y la parte de adelante al chocar se abre y todos se tiran al agua. La barca se destruye y todos llegan hasta la orilla nadando a lo que puedan, sálvese el que pueda. Y mira, hermano, y cuando llegan ahí, la isla se llamaba Malta, una isla de naturales, de indígenas, pero ahí había un llamado Publio, un principal ahí, que era dueño de todo eso. Y la Biblia dice que tampoco fueron ellos bien recibidos. Aún estaba lloviendo y hacía frío. ¿Qué hicieron ellos? Ellos prendieron un fuego. Y Pablo se va a buscar ramas secas y trae un gran tercio de ramas secas y lo echa al fuego para prender más, para que arda más. Y dice ahí que una culebra saliendo del fuego ahí se prende de la mano de Pablo. Y entonces los naturales dijeron ahí que no va a demorar mucho tiempo. Ese hombre seguro es asesino, es homicida. Del mar se escapó, pero de acá, de esta culebra no va a escapar, porque la justicia siempre va a perseguir. Entonces, miren mis hermanos, esperando los naturales que Pablo muera por la culebra, y Pablo no muere. Pablo no muere. Entonces, al ver que no muere, cambiaron de opinión, cambiaron de pensamiento. Si no murió, debe ser entonces un Dios. Entonces ahí, perdón, entonces ahí Pablo se presenta ante ellos. Y ellos
dice, yo no soy un Dios. Yo soy uno que sirve a un Dios. Entonces, algo interesante. Y entonces, hermano, Pablo no muere. Pablo está más vivo que nunca, sano más que nunca. Pero todos ellos sabían, la mordida de esa culebra, todo ser moría. ¿A cuántos la víbora hubiera picado, mordido? Y toda esa gente ha muerto. Por ello ellos sabían que la picadura de esa víbora era mortal. Entonces por eso es que ellos esperaban que Pablo de pronto tenía que morir. Pero Pablo no muere. Ahora la pregunta es, ¿por qué no muere Pablo? ¿Por qué no muere Pablo? ¿Por qué Dios ha permitido la tormenta, el Euroclidón, ese viento terrible, que por muchos días no hubo sol, todo era oscuridad? Pero vamos por partes entonces. Cuando los planes de Dios no se han cumplido, en la vida de Pablo encontramos que Pablo tenía que llegar de una autoridad, fue mandado por Dios mismo, por Jesús mismo, a predicar a toda autoridad. Y él estaba rumbo hacia el César, a Roma. Y entonces Dios mismo le habla a Pablo, le dice, no temas, Pablo. Una noche esa le habla a Pablo, le habla Dios a Pablo, le dice, no temas, Pablo, nadie va a perecer, los 270 personas no van a perecer, y hasta llegar hasta Roma. Entonces Pablo sabía, de parte de Dios sabía, que por más que estaba en la oscuridad y que el viento soplaba mucho y que hacía frío y que estaba lloviendo, Pablo sabía de que nadie se iba a perecer. ¿Por qué? Porque Dios ya se le había dicho, se le había comunicado que Pablo tenía que llegar a su destino. ¿Cuál era su destino llegar? Roma, para predicar ahí su palabra a la autoridad, al llamado César, al rey César. Entonces, mis hermanos, la pregunta era, ¿por qué Pablo no muere? Primero es librado del mar. Segundo es, Dios lo presenta a Pablo ahí, ante esa isla, donde nunca había llegado el Evangelio. Nadie había llegado ahí para predicar el Evangelio. Primera vez. ¿Y cómo hace Dios para que Pablo pueda predicar el Evangelio? Haciendo un milagro. ¿Cuál es ese milagro? Dios lo presenta a Pablo ahí. Permite que la culebra le pueda morder. Y la mordedura de esa culebra era mortal. Y la gente que era mordido por esa culebra moría instantáneamente. Pero Pablo no muere. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios tenía planes con su vida. Tenía planes con su vida. ¿Y qué pasa ahí con Pablo? Pablo tenía que seguir su viaje. Pero ¿por qué lo lleva? Dios mismo permite llegar ahí a Malta. ¿Por qué? Porque esa gente no conocía a Dios. Y una manera de predicar el Evangelio era haciendo milagros. Solamente estuvieron ahí 3 días. Y en 3 días, hermanos, Pablo se hizo conocer como el siervo de Dios, siendo un preso. Se hizo conocer como siervo de Dios, como el Hijo de Dios. Para ellos fue conocido como un Dios ahí. Entonces, y ahí había un llamado Publio, un principal en esa isla. Y que su padre estaba muy enfermo, estaba con fiebre y estaba con disentería, estaba a punto de morir. Pero Pablo va y ora y los pone en las manos y es sano. Y al ver eso, todos los enfermos que había en esa isla vinieron para que Pablo hiciera algo por ellos. Y Pablo pone las manos sobre cada uno de ellos y son sanados. Hermano, ¿qué le digo entonces? Pablo entonces fue llevado por Dios a esa isla para predicar el Evangelio. Esa gente, hermano, se conmovió viéndole a Pablo. Un solo hombre, Dios permitió para que ese pueblo, esa isla se rindiera a los pies de Cristo. Para que sepa que hay un Dios grande, fuerte y poderoso. Ellos vieron, ellos fueron testigos de que Pablo no murió. ¿Eso qué significa, hermano? Cuando tu vida tiene un propósito, cuando tu vida tiene
Dios tiene planes con tu vida, ni ninguna enfermedad te podrá matar antes de tiempo. Así que tú puedes decir, no voy a morir antes de tiempo, no voy a morir antes de que se cumplan los planes de Dios. Los planes de Dios primero se tienen que cumplir. El propósito de Dios se tiene que cumplir. Entonces aquí es bien claro, nos deja entender la palabra de Dios. Pablo no muere por eso, porque tenía Dios planes con él. En esa isla todos se convirtieron por milagros. Qué lindo, hermano. Por eso es muy importante que tu vida sea un instrumento de Dios. Así como Pablo ha sido un instrumento de Dios. Llegó ahí y se sanaron los enfermos. Esa isla fue conmovida por el poder de Dios y todos se volvieron a Dios. Imagínense, mi hermano. Entonces, eso quiere decir, hermano, ningún virus te podrá matar, ninguna enfermedad te podrá matar, ninguna escasez te va a hacer cambiar de planes, ninguna crisis que venga a tu vida te podrá hacer cambiar de planes. Cuando tú tienes un plan de Dios, esos planes se van a cumplir en tu vida. Y qué bueno, hermano, cuando Dios puede permitir ciertas cosas. Dios va a permitir, hermano, ahí un huracán ahí, un desastre en tu vida, que te pase un desastre, pero no te vas a morir, porque Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu vida hasta que se cumpla. Dios te va a permitir que te muerda ahí, que estés a punto de morir con el virus, pero no vas a morir, porque Dios está contigo, porque Dios es mayor que ese virus, porque Dios quiere que tú cumplas todavía sus planes que tiene para contigo. Así que, amados hermanos, en esta mañana quiero animarte, hermano. Estamos en crisis en estos últimos tiempos. Todo viene, todo se está volcando en contra nuestra. Pero nunca dejemos de confiar en Dios. Nunca. Porque Dios tiene planes con tu vida. Dios tiene planes con mi vida. Y yo no voy a morir antes, porque Dios tiene planes conmigo. Dios tiene planes contigo. Así que, hermano, ¿cuál es el plan de Dios que tiene para contigo? Es anunciar por eso el Evangelio. Nosotros como iglesia hemos aprendido a orar, hemos aprendido a alabar a Dios, hemos aprendido a adorar a Dios. Nada más. Pero tenemos que algo hacer, hermano. Te pregunto en esta mañana, ¿qué estás haciendo por el reino de Dios? ¿Estás predicando la palabra? ¿Estás ganando algo para el Señor? Entonces, tienes que meditar, pensar, hermano, tu vida es muy importante. Si Dios te llamó es porque Dios tiene planes con tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida entonces en estos tiempos de cuarentena? Hermano, estamos en los últimos tiempos. Tienes que hacer algo. Tienes que orar y preguntarle a Dios qué voy a hacer, qué debo de hacer, cuándo debo empezar, o ya debes empezar, o ya es el tiempo de empezar. Amén, hermano. Esta corta meditación quiero dejarle a ustedes para que usted esté meditando, pensando en los planes de Dios con nuestra propia vida. Que Dios les bendiga ricamente.